Y hoy vamos a ver allí en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Les invito a abrir sus Biblias allí. Los primeros cristianos en el Imperio Romano, recuerden que quien gobernaba en esta época era el Imperio Romano, y Filipos era una ciudad romana, donde allí vivían ciudadanos romanos. Pero saben, los cristianos en esta época, los cristianos en medio del Imperio Romano, no eran conocidos ni por su poder, ni por su riqueza, ni por sus logros políticos. ¿Saben por qué eran conocidos los cristianos en esta época? Por su forma de vivir. Mientras la ciudad, mientras el imperio era un hervidero de corrupción, pecados de todo tipo, temor, estos cristianos, este grupo de hermanos allí vivían con dignidad, con humildad, con valor, con amor mutuo. Tanto así que los ciudadanos romanos decían: no entendemos ni compartimos la forma en la que viven, pero tampoco podemos ignorarla. Les llamaba la atención, era de llamar la atención. Así que Pablo escribe esta carta desde la cárcel a estos hermanos filipenses, preso, pero él no estaba entristecido, él no estaba abatido, él estaba seguro que el Evangelio iba a seguir adelante a pesar de sus prisiones. Esto no iba a detener el avance del Evangelio. Y el tema de esta carta, ¿cuál es? El gozo. Qué tremendo estar preso y olvídense de hoy los derechos humanos y todo eso. Las condiciones en las que estaba Pablo no eran para nada alentadoras. Sin embargo, el tema de esta carta a los hermanos filipenses es el gozo. Pero encontramos aquí en este pasaje que vamos a ver hoy un llamado urgente a la iglesia, que en este entonces la carta fue leída a Filipos, pero hoy esta carta está siendo leída aquí, así que es para nosotros también. Vamos a leer allí Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hasta aquí, vamos a leer, vamos a orar. Padre, estamos gozosos de poder abrir tu palabra. Gracias por este privilegio, esta libertad que tú nos das de abrir este bendito libro, esta revelación perfecta, completa. Y Padre, en esta tarde queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos muestres a Cristo por medio de tu palabra. Bendice a mis hermanos aquí, tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces y escudriñas nuestro corazón hasta lo más profundo. Por eso te rogamos, quieras tú hablarnos y tratarnos conforme a nuestra necesidad. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Hasta este punto, aquí en el capítulo 1, Pablo ha expresado su gratitud, hasta el versículo 11, ha mostrado cómo su prisión ha servido para la expansión del Evangelio, hasta el versículo 18, ha hablado del dilema entre partir con Cristo o quedarse sirviendo, pero ahora da una orden clave: vivamos como ciudadanos del cielo en medio de un mundo hostil. ¿Creen ustedes que vivimos en un mundo hostil? Porque si no, vivimos en mundos diferentes. Sí, vivimos en un mundo hostil. Y justo leía una noticia el viernes en internet de un pastor estadounidense que fue crucificado. Se levantó alguien y dijo que lo que este hombre estaba diciendo no estaba de acuerdo a lo que Dios decía, así que tomó cartas en el asunto y a este pastor de sana doctrina agarró y lo crucificó. Lo encontraron en su casa, en su cama, lleno de sangre, con una corona de espinas en su cabeza. Y esto es solo una muestra. Nosotros aquí en Occidente, bueno, como que no vemos tanto estas cosas, nos aterroriza estas cosas cuando las escuchamos, pero escuchamos noticias de Oriente y sin duda esto es mucho más duro. Ahora, ¿cómo debe vivir
un cristiano en un mundo hostil, en un mundo que no nos acepta, en un mundo que no nos quiere. La palabra dice que el mundo no nos va a amar, tampoco amaron al Señor, así que no nos van a amar a nosotros, sus discípulos. Así que quiero que veamos 4 formas en que debemos vivir en este mundo hostil. Y en primer lugar, la primera parte del versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En primer lugar, vivamos con una conducta que refleje nuestra verdadera ciudadanía. ¿Que cuál es? ¿La uruguaya? No, la celestial. Sí somos uruguayos, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y la palabra griega original aquí, cuando dice comportarse, versículo 27, solamente que os comportéis, tiene connotaciones políticas o civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir de acuerdo a la ciudadanía que tenemos. El uruguayo vive de acuerdo a la ciudadanía que tiene y tiene determinadas normas que cumplir y seguir, y por lo tanto se comporta de esa manera. Así que Pablo recuerda a los filipenses, y recuerden esto, los filipenses eran ciudadanos romanos. No había nada mejor en esta época que ser un ciudadano romano. Nada tenía más beneficios que ser ciudadanos romanos. Pero Pablo, ¿qué les dice? Vivan de acuerdo a su verdadera ciudadanía que está en los cielos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo hace esta clara exhortación a vivir acorde al mensaje que habían recibido. ¿Cuál era? El Evangelio, el mensaje de salvación, que vivieran en armonía a este mensaje, con integridad, con sabiduría, con discernimiento. Pablo les exhorta a que vivan de acuerdo a este mensaje que habían recibido. En este mundo oscuro y caído debían vivir consecuentemente al mensaje que habían recibido, a lo que decían creer. Si tú dices creer esto, bueno, vive de acuerdo a esto que estás manifestando, esto que estás enseñando. La iglesia allí predicaba este mensaje, como esta iglesia predica el mensaje de salvación. Y Pablo dice, ¿cuál era el mensaje que predicaba Pablo a los filipenses? Pablo dice que su mensaje era Cristo y a este crucificado. Así que le dice a los filipenses, bueno, vivan de esta manera, de acuerdo al mensaje que les enseñé, de acuerdo al mensaje que ustedes predican, a Cristo y a este crucificado. Y queridos, el Evangelio no es para vivirlo en medio de un desierto sin nadie, o en un convento. Hoy escuchamos, me fui a hacer un retiro durante 2 años a un convento para... No, aislado de la sociedad, no. ¿Cuál es nuestra gran comisión? Ir y ganar almas. ¿Y a dónde los vamos a ganar? ¿En medio de un desierto? No. Dice Mateo, capítulo 5, un pasaje conocido. 5, 14 al 16. Vosotros, ¿quiénes? Los cristianos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida de un cristiano que ha sido regenerado, que ha sido justificado, que está en un proceso de santificación, debe reflejar en su conducta el Evangelio. Deben vivir real y literalmente el Evangelio. No bueno, más o menos me adecuo. Literalmente el Evangelio. Deben mostrarlo al mundo. El mundo debe saber, debe observar en tu vida, sin que ni siquiera les hables. Debe observar en tu vida a Cristo, el Evangelio que has recibido. Dice Colosenses 1:10, Pablo le dice a los colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 1 Tesalonicenses 4:1.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Como pueblo redimido que somos, no vivimos para agradar a este mundo. Como dice Romanos capítulo 12, no vivimos para conformarnos a este mundo, para amoldarnos a este mundo, sino para reflejar la cultura de nuestro reino celestial, de nuestra ciudadanía celestial. Ahora, mi pregunta es, ¿refleja tu estilo de vida que eres un ciudadano celestial? ¿De qué formas? ¿Tus compañeros de estudio, de trabajo, ven en tu forma de actuar, en tu forma de vivir, que eres un ciudadano celestial? ¿O vives como si pertenecieras a este mundo? Y no, la verdad que no se nota la diferencia entre mi compañero de trabajo y yo. No hay diferencia. Somos igualitos, actuamos igual. Es diente por diente y ojo por ojo. Eso de poner la mejilla, no. Nuestra vida debe reflejar el mensaje que hemos recibido. Debemos vivir de acuerdo a la ciudadanía que hemos recibido. Así que en primer lugar, vivamos con una conducta que refleje nuestra verdadera ciudadanía. En segundo lugar, vivamos firmes y unidos en defensa del Evangelio. La segunda parte del versículo 27 dice: para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo usa aquí un lenguaje militar y atlético. Habla de firmeza, habla de lucha conjunta. El Evangelio, no hemos sido puestos para ser llaneros solitarios. Dios te puso aquí en una iglesia local para defender el Evangelio, para luchar por el Evangelio. No es solo un llamado a perseverar, no es solo un llamado a vivir adecuadamente al Evangelio, mostrando y evidenciando a Cristo en nosotros, a un mundo que no le conoce, sino que es imprescindible, escuchen, es imprescindible que haya unidad. Yo podría decir que hoy estamos todos aquí juntos, ¿sí? Estamos juntos en este salón, pero podemos tener propósitos totalmente diferentes. Capaz que hoy vinimos cada uno con un propósito diferente. Es necesario que haya unidad, una unidad de propósito en el espíritu, una unidad de amor entre hermanos en la fe. Y solo así podremos ser eficientes, eficaces en la batalla del Evangelio. Más adelante, en Filipenses capítulo 4 y versículo 2, Pablo va a exhortar a Evodia y a Síntique, que se ve que tenían alguna diferencia y estaba generando algún conflicto. Y no solo eso, sino que un poquito más adelante les pone este ejemplo que cantaba recién, el mayor ejemplo que Pablo pudo mostrarles, el de Cristo, aquel que siendo Dios no estimó eso, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Más bajo no podía ir. Ese fue nuestro ejemplo supremo. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y qué continúa diciendo? Solícitos. ¿Qué es solícitos? Listos, rápidos, prestos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad. Es necesario que en nuestro caminar diario estemos. Dios nos ha puesto en una iglesia local, Dios te ha puesto aquí en una iglesia local. Es necesario que haya unidad. ¿Conocen a alguna persona de estas bien patriotas? Yo conozco a estas personas que el día del himno es parado y nada de cruzar los brazos y escucha y ve la bandera y bueno,
Todos creo que conocemos a alguien así. Recuerden que en Filipos había muchos retirados militares que tenían claro este concepto de patriotismo, de pertenencia. Por eso Pablo le habla en estos términos bélicos, luchando, combatiendo, y a lo largo de toda la epístola se repiten, así que eran bien entendidos para ellos. Y estos combates no eran como ahora, ¿no? Que aprieto y sale el misil a distancia. No, estos hombres de verdad, llevándolo a términos futbolísticos, si estuviera Leo acá diría ponerse los colores de la camiseta y valorarlos. Morir por los colores, dejar la vida por los colores. Mientras estos ciudadanos de Filipos se jactaban y enorgullecían de poseer una ciudad romana, una ciudadanía romana, Pablo les dice que aún tienen una mejor, la ciudadanía celestial. Por esta ellos tenían que combatir, por esto ellos tenían que estar unidos, unánimes. Eso es lo principal, que se comporten como ciudadanos del cielo, como embajadores del Evangelio, como discípulos de Cristo, de aquel que había dado el más grande ejemplo. A ese tenían que seguir, a Cristo. No importa si Pablo iba a verlos o si Pablo no iba a verlos. Ellos debían mantener un estilo de vida, no solo el día que se juntaban, debían comportarse como es digno del Evangelio. La iglesia es un cuerpo y Dios no solamente, y no es poca cosa, Dios no solamente nos salva del infierno y listo, sino que nos salva y nos pone en una iglesia. Dios les puso en este lugar con un propósito. No para que, bueno, vengan los domingos, se junten y después cada uno a su casa y se termina el propósito. Dios nos pone en una iglesia local y eso requiere lucha común, requiere unidad, requiere unanimidad, un mismo sentir. Ahora las preguntas. ¿Eres un colaborador en la defensa del Evangelio? ¿Cómo es tu comportamiento aquí en la iglesia? ¿O eres simplemente un espectador? Bueno, y yo mucho no puedo hacer. Dios te ha dado dones. Déjame decirte, Dios no ha dejado a nadie sin dones. Quizá no tienes el don de cantar y tocar la guitarra, pero capaz tienes el don de preparar un rico té y servir a los hermanos. ¿Contribuyes tú a la unidad de la iglesia? O quizá cuando a la primera oportunidad uso esta arma que puede destruir cualquier cosa. A la primera oportunidad que tengo de darle al hermano, y es muy fácil contribuir a las divisiones con la lengua. O mi hermano me ofendió y yo no lo voy a perdonar. No, ¿qué lo voy a perdonar si es como la quinta vez que me hace lo mismo? ¿Contribuyes tú de manera práctica a la unidad de este cuerpo que Dios te ha puesto aquí? En tercer lugar, versículo 28, vivamos sin temor frente a la oposición y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Han visto llegar algún refugiado de otro país a un país ajeno? Llegan medios achicados, ¿no? Llegan en manera, ya con el título nomás, viene como refugiado. Ahora, ¿han visto ustedes llegar un embajador a un país cuando hacen esos cambios y les llevan las cartas? ¿Cómo son recibidos los embajadores? Bueno, la Biblia dice que somos embajadores de los cielos. Esta debe ser nuestra actitud ante el mundo. La oposición de este mundo no es señal de derrota. Uy, no me sale nada. La oposición de este mundo no es señal de derrota. Todo lo contrario. Si estás sintiendo la oposición de este mundo, vas por el buen camino. Es una buena señal, estás en el camino correcto. Y tal vez Pablo aquí no está aludiendo a la oposición librada por el Imperio Romano contra los cristianos, sino más bien el rechazo social que estos cristianos sufrirían porque tenían que darle la espalda a aquellos ritos paganos que había todo el tiempo allí. Quizá él estaba diciendo que eran rechazados por su familia, pero Pablo quiere que se mantengan firmes, unidos,
juntos en medio de la oposición, como si fueran un solo hombre. Eso es unanimidad. Unidos como un solo hombre, a la batalla como un solo hombre, con un mismo sentir. Y allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 9, Pablo le dice a los filipenses qué le depara a cada uno de estos grupos, a los que sufren la oposición y a los que son oposición. Miren conmigo, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 9. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La providencia de Dios no solo controla el fin o los logros o la meta o el resultado de la batalla, que es victoria porque Jesucristo ya lo ganó, sino que también controla la batalla, los medios. Y la oposición revela dos caminos: perdición para unos y salvación para otros. Sufrir con buena voluntad, sin dejarse intimidar, asustar o amedrentar por aquellos que son enemigos de la cruz, adversarios del Evangelio, son evidencia de nuestra genuina salvación y de la condición perdida y la destrucción de aquellos que son enemigos de Dios. La oposición revela nuestra genuina salvación y la perdición de aquellos que se oponen. Ahora otra vez la pregunta: ¿te avergüenzas del Evangelio en contextos hostiles? Y cuando la cosa se pone complicada, yo no sé si soy tan cristiano como soy acá en medio de todos. ¿O confías en medio de la hostilidad, en medio de la adversidad, de que Dios está por nosotros? A veces se dan charlas en los lugares de estudio, de trabajo, y me ha pasado, mejor ni digo nada, porque ¿qué van a pensar? Y porque ahora está de moda el casamiento homosexual. Y mirá si digo algo y después tengo un problema. No, mejor no. Y estos son pequeños detalles diarios. ¿Te avergüenzas tú en medio de la dificultad o la adversidad del Evangelio? ¿O confías en que Dios está de tu lado, como dice Jeremías, como poderoso gigante? Número 4, versículos 29 al 30. Vivamos el sufrimiento. Y escuchen, le escribí este renglón. Es fácil de escribir, difícil de leer y más difícil de vivir. Vivamos el sufrimiento como un regalo divino. Versículos 29 al 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué dice Pablo aquí? No solo la fe es un don, porque la fe es un don que da Dios. No solo la fe es un don, también lo es el sufrimiento. Habremos leído bien, ¿no? El sufrimiento también es un don de Dios. Pablo dice que el padecimiento no es otra cosa sino gracia.
es parte del llamado del cristiano. Acompáñenme allí a Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Miren lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. ¿Cuándo? Cuando multiplicaba los panes, cuando levantaba a los inválidos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿De qué manera? Una vida crucificada. Tomar el sufrimiento por causa de Él es un privilegio, es un inmenso honor concedido a nosotros los cristianos. Y aclaremos aquí que Pablo no está hablando del sufrimiento en general, o el sufrimiento que padecemos a consecuencia de nuestras decisiones. Pablo está hablando aquí de sufrir por la causa de Cristo y del Evangelio. En nuestro contexto aquí de Occidente, mucho más acomodado a la fe, los ejemplos que vemos son muy pequeñitos de oposición. Podemos escuchar algunos, como yo les mencionaba al principio, de estos un poco más aterradores. Pero en Oriente sí que lo sufren. Nosotros aquí, ¿qué podemos sufrir? Un poco de burla, un poco de rechazo. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a la feria. Sí, se sufre ahí un poco de escarnio quizás, pero nada más. Nadie nos va a ir a pegar o a torturar. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué justicia? Dice la palabra que en el Evangelio se revela que la justicia de Dios. Y de esto está hablando aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y cómo sigue? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿cuántos años vive el hombre aquí en la tierra? 70, 80, 90, 100, como un montón. Después ya empezás a salir en el libro Guinness. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 4:12 al 14. Primera de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas si estás en dificultades. Si estás creciendo espiritualmente, no te sorprenda que las dificultades vengan. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois
felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y hermanos, el sufrimiento por causa de Cristo es una marca propia del cristiano, es una marca propia de seguirle, es una marca propia de los seguidores de Cristo. Si estás atravesando por tribulación, por dificultades, por predicar el Evangelio, por llevar una vida digna del Evangelio, no te sorprenda y gózate, dice la palabra. Cuando los creyentes sufren, la gracia de Dios abunda en ellos. Cuando los creyentes sufrimos, hemos comprobado que la gracia de Dios abunda en nosotros. Dice 2 Corintios 4:7, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, dice Pablo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Será que conocía Pablo lo que era sufrir por causa de Cristo y del Evangelio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Conocía el sentido más práctico de estas palabras, porque su vida, su ministerio, su experiencia, él lo vivió. Él fue perseguido por causa de los gentiles, por los judíos, fue encerrado, fue preso en cárceles, fue puesto a disposición de jueces y de magistrados, fue apedreado hasta casi dejarlo muerto, fue azotado varias veces por causa del Evangelio. ¿Y cuál era la respuesta de Pablo? Gócense en medio del sufrimiento. Él, cuando predica allí en Corintios, allí en el libro de Hechos, y ver la reacción que hubo en sus oyentes, quizás sintió temor, pero miren lo que le dice el Señor allí en Hechos 18, 9 y 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No se lo estaba diciendo un gobernante o un compañero de todas las horas. El mismo Señor Jesucristo le dice a Pablo: habla y no calles, porque yo estoy contigo. Pablo realmente supo lo que era sufrir por la causa de Cristo, lo que implicaba sufrir por Cristo. Así que sufrir por la causa de Cristo es señal de bendición y no una sospecha de que Dios se ha alejado de nosotros. Ay, mirad, pero no logro una. Dios se alejó de mí, no hay duda. Pero no puedo levantar cabeza. Queridos, si estás llevando una vida digna del Evangelio, no quiere decir que has dejado de importarle a Dios. Dios está perfeccionando la imagen de Cristo en tu vida. Y el método que Él eligió para perfeccionar a sus hijos, ¿cuál es? El sufrimiento. No lo entiendo, pero es el método que Él ha elegido para perfeccionarnos a la imagen de Jesucristo. Los filipenses habían sido testigos de castigo a Pablo. Cuando Pablo va por primera vez, la bienvenida no fue de muchas pompas. Fueron azotados Pablo y Silas allí en capítulo 16 y encarcelados cuando fueron a predicarles el Evangelio. Y ahora Pablo les escribe a ellos, ¿y cuál era la novedad? Otra vez Pablo preso. Pablo advierte y exhorta a los cristianos en Filipos
de la batalla y el conflicto que se da en torno del Evangelio. No sin antes decirle que esa contienda espiritual es la misma que ellos habían visto antes y ahora oyen o leen a través de carta que estaba sucediendo. Tanto el versículo 27, cuando dice combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, como aquí el 30, que dice sosteniendo el mismo combate, nos indica que aunque la lucha se da primeramente en un aspecto personal e individual, es necesario que en esta lucha estemos juntos, unidos, unánimes. Quizá tú no tienes el don de predicar, quizá tienes el don de consolar, quizás tienes el don de servir. Dios te ha puesto en una iglesia local con un propósito, para servirle a Él. Sí, hemos sido creados para su gloria, recién vi el cartelito afuera, pero hemos sido creados para servirnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: porque vosotros mismos, a los creyentes de Tesalónica, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Así que de la misma manera que Pablo se preocupaba por el avance del Evangelio, aún en su batalla personal, él exhorta a estos cristianos y a nosotros que Cristo sea predicado. Y sobre todo exaltado en nuestras vidas. Somos cartas abiertas y leídas por los hombres. Esto es lo que dice la palabra. ¿Qué están leyendo los hombres, el mundo allá afuera? ¿Qué está leyendo en tu carta, en tu vida? Cuando abres el sobre y acá está, este es Pablo. ¿Qué leen? ¿Leen a Cristo? ¿O no, uno más? Es imposible hablar del sufrimiento y no pensar en cuánto necesitamos orar por estos hermanos que padecen real persecución física. Y escuchamos todos los días ahora de esto. Hay muchas estadísticas que nos hablan de este sufrimiento, pero cuánto necesitamos orar por estos hermanos perseguidos, torturados, asesinados, por proclamar el nombre de Cristo, por vivir vidas que agradan a Dios y no a este mundo. Pero qué bueno es saber también que la sangre derramada de estos hermanos, el gozo de hacerlo, no es en vano. ¿Recibes tú el sufrimiento como parte de la obra de Dios en ti? ¿Lo recibes con gozo o con queja? La Biblia aquí nos dice que debemos recibirlo con gozo. O quizá lo ves como un error. ¿Y por qué me tiene que tocar a mí esto? Hermano, si estás viviendo una vida digna del Evangelio, el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. Así que como ciudadanos celestiales, nuestra vida debe ser radicalmente distinta, vivir de acuerdo al Evangelio, al mensaje que se nos ha sido predicado. Como iglesia debemos luchar juntos, no aislados, no cinchando uno para cada punta, un mismo fin, un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo amor, un mismo Padre. Como embajadores del Evangelio no debemos temer la oposición. Y como seguidores de Cristo debemos aceptar el sufrimiento como parte del plan soberano de Dios. Pablo aquí no nos está invitando a una vida cómoda, como podrán darse cuenta. Pablo aquí nos invita a una vida difícil. Sí que es difícil la vida de cristiano. No como predican por ahí algunas pseudo iglesias. Vení, vení. Vení que te vamos a solucionar todos los problemas. Pisás la iglesia y tus problemas desaparecen. La Biblia dice lo contrario. Entregás tu vida a Cristo y van a venir dificultades, con la diferencia que tienes un poderoso gigante a tu lado. Y esto no es una teoría que inventé ahora en la mañana para traer. Es la palabra de Dios. Y mientras preparaba esta meditación venía a mi mente la historia del himno: he decidido seguir a Cristo. ¿La conocen? Bueno, para aquellos que no la
aquellos que la conocen no cuenten nada. Para los que no la conocen se las voy a contar rápidamente. Dice que en 1841 había un gran avivamiento allí en Gales, así que llegaron misioneros, habían llegado misioneros y estaban predicando la palabra, salían de Gales y se iban a India, salían de Estados Unidos y se iban a India, así que llegaron a esta región de India, tienen nombres raros que no los puedo ni pronunciar, no me interesa que registren dónde fue, pero así que esta región empieza a recibir misioneros y era una región bastante peligrosa para predicar el Evangelio, ya que varios misioneros habían sido asesinados. Este pueblo era hostil y agresivo, y gracias al trabajo de evangelización de estos misioneros se convirtió, este nombre sí se los voy a decir, Ngoc Seng, si están buscando nombres. Así que se convierte este hombre y su familia aprendiendo lo básico del Evangelio, que Jesucristo había muerto en su lugar, que él era un pecador, que necesitaba arrepentirse de sus pecados, que necesitaban seguir a Jesús, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre. Pero estas noticias llegaron al jefe de la aldea. Y este hombre era un hombre rudo y de palabra, así que reunió a todo el mundo en la plaza y trajo a este hombre y le dice: mirá que si no renuncias a tu fe, voy a matar a tus hijos. Y este hombre contestó: he decidido seguir a Jesús, no hay vuelta atrás. Así que como hombre de palabra, el jefe de la aldea mata a sus 2 hijos con flechas. Vienen arqueros, tiran flechas y matan a sus 2 hijos. Este hombre sabía que renunciar a su fe era volver atrás, era volver a una vida de pecado sin seguir a Jesús. Así que este hombre, el jefe de la aldea, nuevamente dice: bueno, mirá, estás a tiempo todavía, si te arrepentís, terminamos con esto, pero si no te arrepentís, voy a matar a tu esposa. Y este hombre contestó: si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Y tal cual pasó en el paso anterior, matan a su esposa. Y otra vez el hombre dice: mirá, podemos terminar con esto acá y podés salvar tu vida si renunciás a tu fe, si volvés atrás. Así que este hombre contesta: la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás. Y como en los pasos anteriores, este hombre perdió su vida por causa de Cristo. Y su historia no es excepcional porque este hombre era especial. La historia de Pablo no es especial porque Pablo fuera excepcional, sino que porque su Dios era lo excepcional. Aquel a quien seguían era excepcional. Aquel Señor que les había salvado era excepcional. Este hombre y Pablo vivieron vidas como ciudadanos del cielo en una tierra hostil, como Pablo exhortaba a los filipenses aquí. Si yo les pregunto a dónde estaba mirando Pablo cuando escribió 1 Corintios 13, ¿a dónde estaba mirando Pablo? ¿Qué estaba pensando Pablo? En la cruz. Ese amor solamente se veía allí en la cruz. Pablo va a enseñar del matrimonio. ¿Y qué enseña? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pablo siempre pensando en seguir los pasos de Jesucristo. Y queridos, el mundo ya no necesita discursos vacíos, que simplemente vayamos y les hablemos y, bueno, que hagan lo que quieran. Necesitamos mostrar vidas que agraden a Jesucristo, vidas que realmente vivan de acuerdo al mensaje que se nos fue entregado. El mundo necesita ver creyentes cuya vida hable tan fuerte como sus palabras. Sé que muchas veces decimos: no, mi vida tiene que hablar, no necesito hablar para predicarles. Sí, necesitamos hablar para predicarles. La palabra de Dios es esto, y mi vida, pero tengo que vivir una vida que agrade a Dios, una vida digna
del Evangelio, del mensaje que me fue entregado. El mundo necesita hoy vidas que ardan y se consuman por y para el Evangelio, por y para Cristo. Ciudadanos celestiales que vivan, sufran y, si es necesario, mueran como testigos fieles de Jesucristo. ¿Cómo es tu vida? Mañana lunes empieza otra semana. Empieza hoy. Mañana, lunes. ¿Qué van a ver tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tu familia que no conoce al Señor? ¿Qué van a ver? Y este es uno más. Sí, no cambian nada. O van a ver vidas que realmente agrade, muestren la ciudadanía real que tenemos, la ciudadanía celestial. Al igual que Pablo les dice, ya sea que yo vaya a verlos o no, miren, yo no los voy a poder ver. Tu hermano, tu hermana no te va a poder ver. Dios sí lo va a ver. Y no hay lugar a donde puedas escapar a él. Pregúntenselo a Jonás. Pregúntelo al salmista cuando dice, en lo más profundo del mar. Necesitamos vivir vidas que ardan y se consuman para la gloria de nuestro Señor. Esa es la vida del cristiano.